Ens acompanya avui a la secció de l'entrevista diària de l'Avui Actualitat la senyora Elisabet Bonet, advocada d'Illes Lecs Advocats, del bufet Illes Lecs, per informar-nos, donar-nos llum, explicar-nos bé tota aquesta boira foscor que hi ha ara, n'ha hagut sempre, però encara més, sobre la llei de successions, quin impost hem de pagar, quines són les regles que ens controlen i ens dirigeixen des dels governs en el moment que un familiar nostre mor i ens deixa una casa, unes joies, un capital, etc. Elisabet Bonet d'Illes Lecs. Benvinguda. Moltes gràcies. Vamos a ver si usted me lo explica a mí, porque yo en esto estoy más perdido que, como se dice, un pulpo en un garaje. Hemos estado escuchando últimamente a través de los medios de comunicación estatales que se está planteando en España un cambio de la normativa fiscal, porque dicen algunos que en España pagamos los ciudadanos pocos impuestos y que hay que hacer cosas. Cuando alguien te dice hay que hacer cosas, ya te pones a temblar y dices, bueno, seguro que esto me tocará a mí y me tocará pagar más. Pero quisiera centrarme, si usted me lo permite, en el impuesto de sucesiones. Un familiar, un padre, una madre, un hermano, un tío, un abuelo, muere. En aquell moment, passes el moment, y alguien en algún momento te dice, bueno, es que tenía una casa, es que tenía unas joyas, es que tenía unas propiedades, un tros de tierra, muy mallorquín, muy baleares, todo tenía un tros de tierra. ¿Cuál es la regulación del impuesto de sucesiones en las Islas Baleares? ¿Cómo nos regulamos con respecto a estas herencias? Bueno, el impuesto de sucesiones es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, lo que quiere decir que es el gobierno de las Islas Baleares quien lo gestiona y lo recauda. Y cada comunidad, las 17, cada una tiene sus propias tablas con sus bonificaciones, reducciones, en cada una es diferente. Aquí en las Islas Baleares, por ejemplo, los familiares cercanos pagan un 1% de impuesto de sucesiones hasta 700.000 euros de masa hereditaria. Y va subiendo progresivamente, es lo que significa que sea progresivo. Si llega al 1.000.000 de euros ya es un 8%, 2 millones de euros un 11%, 3 millones un 15% y más de 3 millones un 20%. Y luego... Perdóneme, ¿no? Sí, por supuesto. Y perdóneme, ¿y quién cuantifica si son 700.000 o 1 millón o 2 millones o lo que sea? ¿Quién te dice, no, es que la herencia que te toca es esto? ¿Cómo se suma o se resta? Bueno, nosotros tenemos que sumar todos los bienes que tenemos en la herencia, ya sean inmuebles, dinero en cuentas bancarias, seguros de vida, vehículos, lo que fuere. Después le tenemos que restar, evidentemente, las deudas que tuviese la persona que fallece, porque puede tener una hipoteca o puede tener un crédito, alquileres que pagar. Después, cuando ya se han restado las deudas, se aplican las reducciones. Por ejemplo, en las Islas Baleares, los descendientes, ascendientes y el cónyuge tienen una reducción de 25.000 euros. Se aplican las bonificaciones, en este caso el porcentaje que tenemos en las Islas Baleares. Después se aplica un coeficiente multiplicador que va en función del patrimonio que tiene el heredero antes de aceptar la herencia. Y todo ello te da la cuota a pagar, la cantidad por la que tienes que tributar. En este mismo momento me estoy dando cuenta que ha sido una gran idea invitarla a usted, porque con todo lo que me ha explicado, yo a la segunda explicación ya me he perdido, lo cual cosa millor es dir, escolta, sí. Tengo un problema, sí. Ustedes desde Illes Lecs, y usted, no sé si usted me cogería el documento, y, por supuesto. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa aquí? Sí. Señor doctor, ¿de qué voy a morir? Esta situación que vivimos en las Islas Baleares es, como ha dicho usted, es un impuesto estatal, pero que lo gestionan las comunidades autónomas. Cada una la gestiona según le parece o según una normativa general. ¿En las Islas Baleares estamos peor o mejor que en otras comunidades autónomas? ¿Pagamos más o menos? Más o menos estamos en medio. Somos de las que menos pagamos, pero estamos en medio. Por ejemplo, las que más pagan pueden ser Asturias, la Comunidad Valenciana, y las que menos, Baleares nosotros, pero aún menos pagan Madrid, paga Andalucía y las Islas Canarias, que prácticamente es simbólico. Nosotros más o menos estamos en medio. Nos convendría ser un poco canario, un poco andaluces, ¿no? Sí. Porque a la hora de pagar según qué, pues que te cobren o no te cobren, puede haber mucha diferencia. Desde luego. Estamos hablando de España. ¿Y en el extranjero? Ustedes, desde Illes Lecs, tienen mucha actividad con clientes extranjeros, tienen mucha comunicación con Alemania, con el resto de Europa en general.
¿Es un impuesto español? ¿Es un impuesto europeo? ¿Es un impuesto que en Europa se gestiona de otra manera? ¿Cuál es el contexto en el cual nos tenemos que mover? Por ejemplo, Alemania también paga impuesto de sucesiones y España en concreto es de los países que más pagan en la Unión Europea impuesto de sucesiones. Solamente me parece que tenemos por delante a Francia, Alemania, Reino Unido, pero Bélgica también paga mucho, pero estamos, si no, los cuartos. Alemania paga un poquito más que nosotros, pero ellos tienen más reducciones, bueno, para no complicarlo, somos de los que más pagamos. Luego hay otros países que lo tienen, pero muy bajo, simbólico. Bueno, me está usted dando ideas. Ya estoy pensando en domiciliarme en Canarias, primero, para cuando la superherencia que me va a tocar en suerte, que espero que me toque muy lejos, que aquellos que me tienen que dejar la herencia me la dejen cuando yo sea muy mayor, pero también estoy pensándome irme a un otro país que no será Francia, ni Bélgica, ni Alemania. Vamos allá. ¿Cuál es el proceso? Es decir, vamos a ver, que se te muera un pariente cercano no lo queremos para nadie. No. Però ho hem de passar. I el moment que ha passat, y el moment que has llorado lo que tienes que llorar, te encuentras que tienes el patrimonio de esa persona, el dinero que tiene esa persona en el banco, el coche que tiene esa persona, como usted decía, las deudas que puede tener esa persona, los alquileres que tiene por pagar esa persona, tot això tan complicat que en algún momento te tienes que ponerte al día. Exacto. ¿Cuál es el proceso? Pues mira, tenemos 6 meses desde que fallece el causante para liquidar y pagar el impuesto de sucesiones. Por lo que en 6 meses deberemos haberlo puesto todo en orden, acudir a notario, firmar escritura de aceptación de herencia y pagar el correspondiente impuesto. Así funciona. Sí. Y tots aquests papers que hem de recollir, porque claro, si tienes que ir a pagar un impuesto, lo tendrás que pagar sobre unos elementos objetivos. O sea, el coche deberá llevar un documento que diga que este señor que murió, esta señora que murió, tenía un coche y tenía esta casa y tenía estas joyas. Tot això hauràs d'aportar documents, ¿no? Sí, evidentemente. Tienes que aportar, bueno, en primer lugar el testamento, si lo hay, un certificado de últimas voluntades y luego tienes que acudir al banco a sacar el extracto o la cartilla antes, al registro de la propiedad a sacar la relación de bienes inmuebles. Si tenía un coche, pues necesitas también la documentación del vehículo a nombre de la persona que ha fallecido y luego la valoración que los herederos le dan, porque al final son los herederos que valoran cada cosa. ¿Los herederos valoramos el valor de las cosas? Sí, se le tiene que dar un valor, por ejemplo, un inmueble, evidentemente hay unos mínimos, porque si no, todo el mundo quiere valorarlo a la baja. Si a mí me dan a valorar una herencia, digo, no, eso no vale nada, Exacto. 2 Pero euros. hay unos mínimos que, por ejemplo, si no tienes ni idea, puedes consultarlo en la misma agencia tributaria de las Baleares. O si no, para orientarnos, sabemos que el inmueble tiene un valor catastral que aparece en el recibo del IBI, pues más o menos el doble de ese valor será el mínimo, más o menos. Damos un paso más. Yo tengo, no voy a decir la suerte, porque tampoco no te di que se muera alguien es una suerte, sino todo lo contrario. Vamos a poner que tengo un tío que se fue a Cuba, se hizo supermillonario, volvió, iba a hacer moltes inversions y compró muchas casas y muchas tierras y tiene 25 hoteles, y bueno, una cosa esponorosa. Y me dijeron, ay, se ha muerto el tío, te toca todo esto para ti. Y yo digo, ay, qué bien, qué alegría. Y dice, un momento. Y empezó así, pam, 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 suma, tanto. Y yo, pero yo no tengo esto. O sea, yo no tengo ese dinero para pagar este impuesto. Tengo cosas, pero no tengo ese dinero. ¿Qué fai? Sí, sobre todo si es un tío, porque ya no entra en los familiares de primer grado. Por eso me he ido un poco lejos. Exacto. Y bueno, puede darse el caso de que los herederos no tengan dinero para hacer frente al impuesto y que además en la herencia no haya liquidez, no haya porque a veces hay cuentas bancarias y se te permite utilizar ese dinero para pagar el impuesto. Si no hay posibilidad, bueno, hay varias posibilidades. Tenemos podemos solicitar a la agencia tributaria una prórroga del pago del impuesto por 6 meses adicionales, con lo cual tendríamos un año. En ese tiempo podemos buscar la manera de reunir el dinero. Si tampoco, acreditando que no podemos pagar ese impuesto, podemos solicitar el pago fraccionado en 5 anualidades. Ya nos desahoga un poco más porque ya son 5 años y, bueno, si aún así
no conseguimos reunir el dinero, porque como usted ha dicho es una cantidad enorme, tendríamos que plantearnos vender algo de lo que integra la herencia para poder pagar el impuesto. No es fácil porque no podemos ser propietarios en el registro de la propiedad si no hemos pagado el impuesto, y un comprador a lo mejor no querrá comprar un inmueble que sigue a nombre de un fallecido. Por lo tanto, habría que encontrar la manera, que sería, evidentemente, llegar a un acuerdo por el que se nos da un anticipo y se establece un plazo, y con ese anticipo pagaríamos el impuesto. Señora Bonet, creo que ahora usted acaba de llegar al punto culminante de la historia cotidiana de miles de mallorquines, menorquines y vicenques formenterenses que se trovan en esta situación. Tiene una herencia, de quien sea y quien corresponda, pero cuando le exigen el pago del impuesto, digo, yo a esto no llego. Tengo que vender algo para hacer frente a mis responsabilidades fiscales. Pero claro, ¿cómo voy a vender algo que no es mío? Y entonces llega la negociación, la valoración, el tira y afloja, pero claro, si el que te va a comprar sabe que, perdónenme la expresión, molt populachera, si te estás ahogando, pues te voy a ofrecer este dinero, pero no el que tú me habrías pedido en una situación normal, sino menos porque tú lo necesitas. Eso lo estamos viviendo, ustedes lo deben vivir en su despacho. Sí, evidentemente. A ver, hay otras maneras antes de llegar a esta situación. Por ejemplo, podemos acudir al banco y pedir un préstamo, se nos puede conceder un préstamo sobre el inmueble, y de esta manera pues no tener que venderle a esta persona que igual juega con nuestra situación. Pero si no nos viéramos, si no tuviéramos otro remedio, pues a muchas personas les está pasando que además de que tienen que vender algo que les corresponde, tienen que lidiar con la situación de a lo mejor mal vender o no lo sé. Está pasando, sí. Segunda vez en la entrevista que me alegro de haberla invitado. Segunda vez en la entrevista que digo, si tengo un problema, aniré a Lakes, que según que vamos a asesorar, porque yo solo ya me había perdido la primera vez, me había vuelto a perder, suerte que usted me ha cogido de la mano y me está encaminando. Vamos a ver, estamos hablando de herencias. Hemos hablado de mi tío de Cuba, que pobre home se va a morir y tenía muchas cosas. Y tenía casas, tenía inmuebles que están ahí, que no se mueven, por eso son inmuebles, que son fáciles de localizar, de ver, de tocar, los pueden medir. Tenía joyas, por ejemplo, o tenía cuadros, o tenía esculturas, o tenía objetos de un cierto valor, y tenía dinero. Tenía dinero en acciones, o en bonos, o en dinero contante y sonante. ¿Cómo se gestiona todo esto? Perquè no és la mateixa una cosa que és altra. Bueno, a efectos de la herencia es todo lo mismo. Hemos comentado que se tiene que valorar cada bien, ya sea un inmueble, ya sea dinero, ya sean joyas, lo que fuere. A todo se le da un valor que después se suma. Por tanto, todo, independientemente del carácter que tenga el bien, va al final a pagar lo mismo. Todo eso suma una cantidad, es la masa hereditaria, y al final, por todo, sea lo que sea, se paga lo mismo. Y no vale más vender una cosa que vender la otra, todo es lo mateix. Todo es lo mismo, todo va en el mismo paquete y tú ya decidirás cuánto va a millones, no sé qué ves. Otro caso particular, un padre, una madre, un matrimonio que han ido acumulando con su esfuerzo, con su trabajo. Eso es muy importante, que nadie le ha regalado nada. Han pagado todos los impuestos durante toda su vida, todos los impuestos, el de patrimonio, el de la renta, el IBI, todo. Y fallecen. Claro, ¿cómo es eso de que, a ver si me sé explicar bien, cómo es eso que un hijo o una hija tienen que pagar un impuesto por algo que era de sus padres, que ya habían pagado sus padres los impuestos? Esto era así, ¿eh? No te puedes... Esto es así. No te puedes escaquear de esta situación. No. Nosotros somos sujetos pasivos a vistas de Hacienda, y no importa si nuestros padres lo han trabajado, lo han sudado y han pagado todo lo que les correspondía, nosotros somos obligados del impuesto y debemos hacer frente a la obligación y cumplir, y no nos queda más remedio. ¿Y la donación? En lugar de esperar el momento del óbito, el momento de la desaparición de la persona, el momento de la muerte. Ho diré així de clar perquè això és un fet que se produeix quan muere alguien. ¿Donación vida es más conveniente, es más ágil, es más útil? ¿Se controla mejor? ¿Se paga más? ¿Se paga menos? Ilumíname también. Bueno, realmente no es mejor una donación simple en vida, porque tributaría al 7%,
que es más que si esperamos al fallecimiento y si lo que nos vamos a llevar es menor de 700.000 euros, tributaríamos al 1. Ahora bien, en Mallorca tenemos la figura de la definición, pacto sucesorio de definición. Para explicarlo rápidamente, es un pacto mediante el cual el padre le dona a su hijo en vida un inmueble, dinero, lo que fuera, y el hijo renuncia a su legítima, que sabemos que aquí en Mallorca es 1/3 de toda la masa. Y mediante este pacto, bueno, tenemos una gran ventaja fiscal, puesto que tributamos al 1, se considera sucesión y no donación. Se considera sucesión al 1% del pago de impuestos si es una donación en vida con un pacto renunciando sucesorio. a la legítima. Sí. Ay, caramba. El padre le dona a su hijo un inmueble, por ejemplo, y el hijo renuncia a su legítima. Esto se debe hacer en escritura pública y es irrevocable, pero bueno, la única consecuencia negativa es que cuando el padre fallezca, el hijo no tendrá derecho a su legítima. Ahora bien, si hay otros bienes inmuebles, más dinero, eso no quiere decir que no pueda recibir su sobrante. Y evidentemente el padre le puede legar, le puede hacer heredero de determinados bienes si hay para todos los hijos. Permítame, ya que he comentado això de la legítima, tant mallorquí, marroquí, vicenquí, formenterenque, aunque creo que en cada isla hay una regulación distinta. Ando en alerta de lo que doy, porque nosotros somos una televisión autonómica, si lo centralizamos pensando que Mallorca es el centro del mundo, no lo es, no lo es. No. Afortunadament per marroquins, vicents i formenterencs, a Mallorquí no som el centre del món, som una part del món igual que ells, però voldria centrar això de la legítima particularment dins lo que somos las Islas Baleares, que es otro sistema distinto que a lo mejor si es de Madrid o es de otros sitios, en dos pinceladas. ¿Cómo se regula esto? Bueno, aquí en todas las islas la legítima es de 1/3 si hay 4 hijos o menos, y si hay más de 4 es de la mitad. La diferencia entre las islas está en el cónyuge, por ejemplo, en el usufructo, son pequeñas diferencias, muy pequeñas. Pero bueno, sí, tema y luego del resto de la herencia, ¿cómo se reparte? ¿Como quiera el fallecido a través del testamento? Exacto, a través del testamento el fallecido puede disponer lo que sea su voluntad, que cada uno cubra su legítima, y luego el resto, para mi mujer el usufructo, para mis 3 hijos, partes iguales. Puede disponer lo que quiera. ¿Y darlo solo a uno? ¿Puede hacerlo? Puede darlo solo a uno, pero a los demás les tiene que dar su legítima. La legítima es intocable. Exacto, es intocable. Y luego del resto de la herencia lo podría dar a uno solo, o a 2, o repartirlo equitativamente. O a un tercero. O hacer un reparto como le dé la gana. Exacto. Es posible. Sí. ¿Aquello del tercio de mejora se aplica aquí en las Islas Baleares? Sí, lo que pasa que, bueno, nosotros tenemos nuestra propia regulación, tenemos que atender a la legítima y luego con el sobrante ya se aplicaría el tercio de mejora. Vamos allá. Darrera pregunta, porque yo de manera fin de matí, pero tampoco tenemos que cansarle a usted, evidentemente, pero tampoco a nuestros espectadores. Renuncio a la herencia. Me he vuelto majaleta, o no quiero afrontarlo, o Déu sap què, porque en esta vida nuestra, cosa que puede pasar. Yo renuncio a la herencia, o porque no me veo con coraje, o no lo sé. ¿Qué pasa con la herencia? Bueno, aquí hay que diferenciar, porque puede una persona no querer saber nada de la herencia, sí, pero tampoco renunciar, no aparece, sí, y entonces los demás herederos son los primeros interesados en que esta persona acuda, porque si no ellos no pueden recibir lo suyo. Entonces los herederos acuden al notario, el notario le requiere a este que no quiere comparecer para que o bien acepte o renuncie. Y puede aceptar, puede renunciar, pero y si no contesta, tiene un problema, porque se entiende la herencia aceptada, pero aceptada pura y simplemente. Hay 2 maneras de aceptar la herencia: pura y simplemente, que significa que en la herencia hay bienes, pero hay deudas. Las deudas se comen los bienes, y si ya no hay bienes para saldar esas deudas, el propio heredero responde con su patrimonio. Esa es aceptación pura y simple. La otra es a beneficio de inventario, que cuando ya no hay más bienes, las deudas se quedan ahí. Por tanto, le conviene comparecer, contestar y renunciar si quiere. Y si simplemente quiere renunciar, acude al notario, renuncia, y su parte pues iría a los demás herederos.
si no hay disposición en el testamento. El testador, evidentemente, puede haber designado sustitutos para el caso de que uno renuncie o premuera o lo que fuere. Le había dicho que era la última, pero tengo otra última, porque con lo que hemos contado ahora me ha despertado en mi interior otra pregunta. Si la herencia que vas a recibir te supone pagar, renuncias, ¿no? Lo que pasa es que debes tener que decirlo, oye, a ver, vas allí, ves el percal que se dio habitualmente, digo, caramba, mi tío de Cuba no es que me ha dejado nada, me ha dejado una casa obsoleta, que se cae a trozos, que no puedo construir nada, que no le puedo hacer ninguna reforma y un montón de deudas enormes, no voy a res. Eso tienes que ir y decirlo, no puedes callarte. Y siempre conviene, cuando se acepta la herencia, aceptar a beneficio de inventario, porque tú lo puedes haber cuantificado todo, pero pueden surgir a posteriori deudas que no conocíamos. Entonces aceptamos a beneficio de inventario y cuando ya no haya bienes para saldar deudas, ahí se acaba. Nosotros no responderemos con nuestro patrimonio. Senyora Bonet, Isabel Bonet, de Illes Lakes Abogados, muchísimas gracias. Creo que me he enterado de casi todo. No somos un poco limitados, son de lletres, pero creo que nos ha aportado mucha información muy útil y muy reclamada por muchos de nuestros telespectadores y també lectors de nuestro periódico digital caracotadiario.com sobre aquest món que, com he vist, és molt complicat, té molt de variables i no és nada sencillo, la qual cosa, com he dit abans, lo mejor, asesorarse. Illes Lakes, senyora Bonet. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona nit. Hasta la pròxima, que seguro que habrá otra. I nosaltres